Hola, me llamo Alejandro Úbeda, soy investigador biomédico. ah, Trabajo durante 40 años en el área de la investigación de los efectos de las radiaciones no ionizantes, de los campos electromagnéticos, y hoy hablaremos de los mecanismos de acción de los campos electromagnéticos de baja frecuencia y sobre todo nos enfocaremos, por supuesto, en los campos de frecuencia industrial 50-60 Hz. Esta es una charla sencilla de seguir. Si ponen un poco de atención, verán que no les cuesta nada abarcarla. Y bueno, espero que les interese y sobre todo espero que les genere preguntas y dudas, porque es la manera de adquirir conocimiento y de disfrutar de ello. Nada más, vamos a iniciar la charla. Voy a compartir pantalla. La pantalla es esta, si no me equivoco. Y empezamos. Bueno, pues la charla se titula Bases biomédicas de la protección radiológica ante radiaciones no ionizantes ambientales. Y hablamos de campos electromagnéticos BF de baja frecuencia, que son entre 0 Hz y 3 kHz. Como hemos dicho en la presentación, pondremos mayor énfasis en los 50 Hz porque son los campos 50-60 Hz los campos ambientales a los que estamos más sometidos. ¿Qué son los campos electromagnéticos? Pues son eso, son señales que tiene dos componentes, un componente eléctrico y un componente magnético, que discurren en planos perpendiculares y en el vacío se mueven a la velocidad de la luz. Y este es el espectro electromagnético que ustedes conocen bien, va desde las frecuencias más bajas, empezaríamos con campo estático, 0 Hz, los imanes, los 50 Hz, luego pasaríamos a señales de radiodifusión, ya a kilohercios, y megahercios y gigahercios como los de la telefonía móvil, los radares, los microondas, estamos en ese rango. De ahí de los gigahercios ya pasaríamos a los terahercios, infrarrojo, visible, parte del ultravioleta, es no ionizante, y luego ya otra parte de ultravioleta y los rayos X, rayos gamma, etcétera, eso es radiación ionizante. Comparten la siguiente característica: a mayor frecuencia, mayor energía. Mayor energía transmiten a los cuerpos expuestos y menor penetrabilidad. Penetran menos, cuanto más frecuencia, menos penetran. Un campo de 50 Hz nos atraviesa a nosotros como si fuéramos transparentes. Es absolutamente penetrante para nosotros. Un campo de terahercios, como es la luz visible, pues no penetra muy poco. Si no es muy intensa, simplemente con cerrar los párpados, pues ya la luz no penetra o no podemos percibirla. Es poco penetrante a muy altas frecuencias. Eso es una parte física que hay que conocer, y la otra parte física que importa es que en todo el espectro decaen la intensidad con la distancia. Si estamos hablando, por ejemplo, de señal de telefonía, decae con la distancia, con el radio. Si estamos hablando de campos de 50 Hz de una línea eléctrica, decae con el cuadrado de la distancia. Y si hablamos de otro tipo de campos, hablamos de transformadores, ahí decae con el cubo a la distancia. De manera que la mejor forma de protegerse de un campo electromagnético es alejarse de la fuente. Bueno, ¿en qué se diferencia una radiación ionizante de una no ionizante? Pues la propia denominación lo dice: la radiación ionizante ioniza, posee energía suficiente como para arrancar un electrón de un átomo y produce iones. Si eso ocurre en el material genético, eso sería una acción genotóxica sobre, por ejemplo, el ADN, el ARN, y eso puede ser serio, no deseado. La acción genotóxica tiene una parte que es directa, es la ionización directa del ADN o de la molécula que esté expuesta, y una parte indirecta que es porque, como esa ionización genera radicales libres, el 60% del daño genético se haría mediante los radicales libres. Pues bien, la radiación no ionizante no tiene energía suficiente como para ionizar. Por lo tanto, no tendría una acción genotóxica, una acción sobre moléculas directa. Pero sí que sabemos que radiaciones no ionizantes tienen efectos o pueden tener efectos indirectos. Pueden tener efectos sobre la generación o duración de los radicales libres. Pueden afectar a la reparación de un ADN que ya está dañado. Pueden afectar a la expresión génica. Puede hacer que algunos genes que deberían estar expresándose no se expresen, o al contrario,
que otros que no deberían expresarse se estén expresando. Lo mismo en cuanto a expresión proteica, etc. Esas propiedades de las radiaciones no ionizantes no son consideradas en la regulación vigente en protección radiológica. Ya veremos qué quiero decir con esto de que no son consideradas. Bien, porque la legislación de protección ante radiaciones no ionizantes en el espectro que nos interesa aquí, es por debajo de los 300 GHz, las bases biomédicas de esa protección vienen dadas por criterios ICNIRP. ¿Qué es ICNIRP? ICNIRP es la International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, es la Comisión Internacional para la Protección ante Radiaciones No Ionizantes. Esta comisión realmente pues no tiene todo de comisión, porque no todo lo que hace es comisionado, sino que ellos mismos se atribuyen decisiones a la hora de estudiar determinadas problemáticas. Y es una ONG que está radicada en Alemania. Sus miembros se eligen entre ellos, no reciben comisiones de altas instancias y tampoco tienen que rendir cuentas a nadie, lo cual tiene una parte buena de independencia y otra parte menos buena, porque rendir cuentas pues siempre está bien tener a alguien por encima. Bueno, estamos hablando hoy aquí de bajas frecuencias. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene en cuenta ICNIRP? Bueno, pues ICNIRP propone una protección radiológica contra efectos neuroeléctricos nocivos inmediatos de estas radiaciones no ionizantes de baja frecuencia. Nocivos inmediatos, es decir, son efectos con unos minutos de exposición, ya se tendrían esos efectos nocivos. ¿Y en qué se basa? Pues esta es una figura humana. Estas líneas rojas serían campos electromagnéticos, por ejemplo, de una línea eléctrica que está sobre el sujeto, está en la vertical, y este campo magnético de 50 hercios, lo que hace es que al pasar por un sistema conductor como somos nosotros, genera unas corrientes eléctricas. Esto ya sería eléctrico, no magnético, circulares, perpendiculares a la línea del campo magnético y de la misma frecuencia. Bien, si esas corrientes de esa frecuencia, 50, 60 Hz en este caso, que estamos en este ejemplo, son poco intensas, se supone que son del mismo rango que las corrientes endógenas nuestras, funcionamiento de nuestro sistema nervioso, muscular, entonces se supone que son inocuas. De eso habría mucho que hablar, pero vamos a suponer que son inocuas. Pero según va subiendo la intensidad de esa corriente, ya encontramos efectos claramente demostrados de esas corrientes como cambios en las proteínas y en la síntesis del ADN. Si seguimos subiendo la intensidad, pues se afecta a la excitabilidad del sistema nervioso central. El sistema nervioso central empieza a funcionar mal. Y si todavía subimos la intensidad de esas corrientes eléctricas inducidas por el campo magnético, tendríamos entre ligeros y severos disfunciones del sistema muscular, del sistema del corazón. Bien, eso es lo que estos criterios ICNIRP pretenden evitar. Sería un caso como lo que ocurre con la estimulación magnética transcraneal, que con un campo de solo 25 hercios y 0,5 teslas, dependiendo de qué zona del cerebro se coloque, ese campo magnético va a inducir corrientes eléctricas suficientemente intensas para impedir que el sujeto hable o impedir que el sujeto haga determinados movimientos o afectar a su visión. Eso se hace con un campo magnético, ¿vale? Eso es lo que los criterios ICNIRP o los límites ICNIRP pretenden evitar. Bien, entonces con esa idea ICNIRP propone unos límites que si aquí tenemos intensidad de campo magnético o eléctrico y aquí tenemos frecuencia de la señal y ambos en escala logarítmica, pues dentro del espacio de las bajas frecuencias tenemos que, esto sería para el público general, pues a frecuencias muy bajas, como son poco energéticas, admite unos límites bastante elevados. Si según va subiendo la frecuencia, es más energética, los límites son mucho más bajos, son más restrictivos. Para los trabajadores son en verde menos restrictivos que para el público general, por razones obvias. El público general está formado por niños, por ancianos, por mujeres gestantes. El público trabajador pues son sujetos adultos que se supone que están en buen estado de salud como para trabajar. Por lo tanto, los límites son más relajados para ellos que para el público general. Bien, se cumplen los límites para el público general de campos, por ejemplo, de 50 hercios. ICNIRP propuso en 1998 un límite de 100 microterlas para el público general. Esto es una vivienda que se acerca de una línea de alta tensión y
sabemos que esas normas se cumplen. Generalmente en nuestras viviendas estamos a unos niveles 2, 3 órdenes de magnitud por debajo del umbral marcado por INVIR. Por lo tanto, los límites en el ambiente público o residencial se cumplen. ¿Qué pasa a nivel ocupacional? La exposición ocupacional, como la residencial, es crónica. No olvidemos que los límites que propone INVIR son ante efectos inmediatos. No tienen en cuenta posición crónica. Pues bueno, hay varias categorías profesionales que superan los límites propuestos por INVIR en 1998 para exposiciones agudas. ¿Qué categorías son esas? Pues desde luego los primeros, los que trabajan en resonancia magnética nuclear. También personas que trabajan en alta tensión, transformadores, soldadura, y los investigadores que trabajan con espectrometría están expuestos a niveles bastante altos de campos estáticos y de radiofrecuencia. Estos superan los límites propuestos por INVIR en 1998. Sobre todo, ya decía, los que trabajan con imagen médica. Esto ha evolucionado mucho, la resonancia magnética. Nosotros, cuando yo empecé a trabajar en el Hospital Ramón y Cajal, los sistemas que había eran de 0,5 teclas. Ahora ya se están utilizando sistemas de hasta 8 teclas y se esperan subir la intensidad de estos campos. Bien, estas personas están en riesgo significativo de sobreexposición a campo estático y radiofrecuencia, que es como funciona la resonancia magnética nuclear. Son aquellos que están en la sala de exploración y que están trabajando en proximidades, sobre todo de equipos abiertos, por encima de 2 teclas. Esos están particularmente expuestos. Bueno, entonces, a raíz de eso, ¿qué es lo que se hace? En resumidas cuentas, la Unión Europea toma su legislación de protección radiológica para bajas frecuencias, se basa en INVIR. Y si INVIR propuso sus límites en el 98, la Unión Europea rápidamente en el 99 los acepta como válidos. Para el público, decíamos antes, los niveles de exposición en los ámbitos públicos y residenciales no rebasan los límites INVIR. Hay que decir que en España no hay una legislación, esta es una norma europea, pero en España no hay una legislación que limite la exposición a bajas frecuencias. Eso, conviene saberlo. ¿Qué pasa con los trabajadores? Los trabajadores, INVIR propone sus límites en el 98 y se ve que hay, bueno, que hay algunas, como decíamos, algunas actividades que superan esos límites. Europa, en el 2004, tardó un poco más, adopta las propuestas INVIR del 98. Bien, ¿qué pasa con estas profesiones que están expuestas a sobreexposición, que están sometidas a sobreexposición? ¿Qué se hace con esto? ¿Se baja la exposición de esas personas? ¿Se les protege de una manera especial? ¿Qué se hace? Bueno, como eso es complicado, se hace algo mucho más fácil, que INVIR eleva los límites, de manera que al elevar INVIR los límites, no hay trabajadores que estén trabajando por encima. Por lo tanto, no hay sobreexposición si los límites los elevamos. Es lo que hizo INVIR y la Unión Europea, pues con mucho gusto, tomó esos límites, tardó un poco más, sacó su ley o su directiva en 2013, se derogó la anterior, la de 2004, y España, 3 años más tarde, pues tradujo y adaptó esas normas a la legislación española y bueno, ya es válida esa legislación para los trabajadores. Como digo, para el público general, no. Bien, decir que como los niveles que se espera para los trabajadores de resonancia magnética son todavía más elevados que los límites, lo que se decidió es que en el caso de investigación y diagnóstico médico, aquellas personas que trabajan con radiaciones, con resonancia magnética, no están sometidas a restricciones, es decir, pueden estar expuestas a los niveles tan altos como sea en su trabajo. Eso supone molestias e incomodidades para algunos de estos trabajadores que en esas condiciones empiezan a sentir náuseas, mareos, sabor metálico, pero eso, bueno, intentan evitarlo, pero desde luego no está limitada su exposición. Eso es una peculiaridad legal, francamente. Bueno, pero es que además de la potencial sobreexposición, lo que estamos encontrando es que INVIR, Europa, protegen ante efectos inmediatos, pero
Lo que pasa es que esas exposiciones son crónicas. Sin embargo, no se consideran esas exposiciones crónicas en la legislación. ¿Por qué? Pues porque INMIR considera que no existe evidencia convincente de efectos por la exposición crónica. Decir que convincente no es una terminología que se utilice en ciencia normalmente, porque convincente significa que me convence a mí. ¿Vale? Eso no es muy científico, pero INMIR considera que la evidencia que haya no es convincente para INMIR. Sin embargo, hay evidencia experimental y epidemiológica, y hablaremos de ella hoy aquí, que aunque no le convence a INMIR, pues parece que le convence un poco a otros. Bueno, que rápidamente, porque no podemos entrar en grandes profundidades, ¿qué datos tenemos, qué evidencia tenemos de efectos a medio y largo plazo de campos de baja frecuencia subumbral, por debajo de los umbrales INMIR? Pues tenemos la lipoatrofia. La lipoatrofia es un problema ocupacional, es una pérdida de grasa subcutánea en zonas que están en contacto con o que rozan pues, con el borde de la mesa o de la silla, en este caso esta mujer pues era con el borde de la mesa, en sujetos que están generalmente en ambientes de oficina con campos electromagnéticos relativamente elevados. Del orden de 1 microtesla es suficiente para provocar eso. Hay quien dice que no, hay quien dice que es una cuestión de electricidad estática. Nosotros sabemos y hemos, creo, demostrado experimentalmente que no, que son campos electromagnéticos débiles, ya digo, de 1 microtesla o menos, y que provocan estos efectos. Unos efectos que, bueno, serían simplemente estéticos, si no fuera porque, hombre, las células estas de grasa, ¿no? Pues son bastante estúpidas, lo único que hacen es acumular o perder grasa, nada más, eso hacen los adipocitos. Pero es que en las proximidades de esas células también están expuestas otras células como los gametos que no sabemos qué efecto tienen y no se ha estudiado en estas personas con lipoatrofia si tienen algún problema en las células germinales, eso no se sabe. Le pongo un asterisco porque creo que hay la evidencia bastante clara, ¿no? Cáncer y tumores. Los estudios epidemiológicos de leucemia en niños que viven en ambientes electromagnéticos de más de 0,304 microteslas es una evidencia bastante robusta, es una estadísticamente muy significativa, por eso le pongo 3 asteriscos. Eso está ahí. La probabilidad de que a un niño le pase es baja, es muy baja, pero la estadística dice que esa posibilidad existe, está incrementada. Ocupacional, trabajadores, trabajadoras en ambientes eléctricamente electromagnéticamente ricos, se da, le pongo un asterisco, y sobre todo en el caso de cáncer de mama en hombres, perdón, se me ha ido, cáncer de mama en hombres hay 3 asteriscos, o sea, estadísticamente muy significativo. Cáncer de mama es raro en hombres, pero se da en hombres. Luego, datos embriológicos, pues lo pongo sobre todo en mujeres, en posición ocupacional y residencial, le pongo una interrogación porque no es tan evidente la estadística. Y luego está lo que ustedes conocerán o te habrán oído de hipersensibilidad electromagnética, tanto ocupacional como residencial. Voy a dedicar un momento, porque creo que es de interés, a esto. Aquí le pongo una interrogación, no está claro. ¿Por qué no está claro que esta hipersensibilidad no está claro o no está admitido, esté causada por los campos electromagnéticos de baja frecuencia? Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud considera que esta hipersensibilidad no es una enfermedad ni es un diagnóstico médico. Si los síntomas no cree que estén causados por campos electromagnéticos. De hecho, propone que a las personas que se definen como electrohipersensibles, pues se les someta a una evaluación psicológica para identificar posibles afecciones psiquiátricas y psicológicas que sean la verdadera responsable de esos síntomas. Y hay una página web, hay una cosa traducida al español que explica esas razones. Y de hecho, los médicos de atención primaria, al final, cuando le llega una persona con estas que se consideran hipersensibles, los mandan al psiquiatra. A ellas, porque esta es una dolencia que se da sobre todo en mujeres, el 70% de los pacientes son mujeres de mediana edad. Por lo tanto, pues la idea de pensar que es una cuestión psiquiátrica, psicológica, pues está bastante admitida. Y esos psiquiatras no saben qué hacer con estas personas y nos las mandan a nosotros, que todo lo que podemos hacer es escucharles e intentar darles alguna idea, pero no somos médicos, no podemos tratarles. Bien,
Esa es la idea general. Pero el hecho es que hay juzgados, y esto es del año pasado, de mayo del 2021, el juzgado de Teruel reconoce el derecho de un trabajador a una pensión por sensibilidad de campos electromagnéticos. A pesar del diagnóstico de síndrome de electrohipersensibilidad que aparece en los informes médicos realizados por 13 facultativos, había 13 facultativos que dijeron lo de estas personas no es psicológico, realmente tienen un problema de hipersensibilidad. El Instituto Nacional de Seguridad Social había denegado por 2 ocasiones el reconocimiento de incapacidad de estas personas. Entonces, aunque la OMS diga en este momento que no es una enfermedad, digamos, real, sino que es psicológica, hay muchos médicos, o sea, la percepción está cambiando. Y de hecho, claro que está cambiando. Cuando se hace analítica a estos pacientes que se autodefinen como electrohipersensibles, pues en el 100% de los casos que se ha hecho ese análisis en un estudio, tenían un déficit de 6-hidroximelatonina, lo cual significa que esas personas tenían un insomnio crónico y una fatiga que está probablemente relacionada con ese problema de melatonina. Un porcentaje del orden del 35% tenían alteraciones en las proteínas de choque térmico. Eso da lugar a estrés oxidativo y además eso se ha comprobado en animales que son expuestos a campos electromagnéticos, etcétera. Había síntomas, había datos en esas analíticas que mostraban que esta persona tenía problemas de respuesta autoinmune, apertura de la barrera hematoencefálica, inflamación, etcétera. Luego esas personas tenían problemas reales. ¿Esos problemas eran causados por los campos o la hipersensibilidad? Es decir, los campos provocaban la hipersensibilidad o la hipersensibilidad provocaba los efectos que se veían esos cambios en las analíticas. El caso es que hay últimamente una evolución en el enfoque sobre la electrohipersensibilidad. En el año 2016, Beljaev y colaboradores sacan la guideline de campos electromagnéticos para Europa, para la prevención, diagnosis y tratamiento de problemas y enfermedades relacionadas con los campos electromagnéticos. En el 2017, en este Congreso Internacional, Congreso Mundial en Australia, el Congreso Mundial de Salud Pública, pues la doctora Raymain da una charla sobre pasado, presente y futuro de la electrohipersensibilidad. Historia, definición y criterios de diagnóstico propuesto. Luego, a pesar de esa interrogación que he puesto, el problema de la electrohipersensibilidad se está tomando cada vez más en serio y se está viendo que es posible que sea algo real, tal vez causado por los campos electromagnéticos y no un problema psicológico de unas mujeres de mediana edad. Bueno, eso en cuanto a la electrohipersensibilidad. Promoción de cáncer. Los datos de promoción de cáncer que hemos hablado muy sucintamente en trabajadores, en niños expuestos a campos electromagnéticos residencialmente. Bueno, eso en el 2002, ya en el 2002, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que es colaboradora de la Organización Mundial de la Salud, y eso hace 20 años, ya consideraba que la evidencia disponible era suficientemente convincente, para ellos sí, para incluir estas bajas frecuencias débiles ambientales en su listado de agentes posibles cancerígenos, clase 2B. Esos datos que había, epidemiológicos, experimentales, los consideraban suficientemente relevantes. ¿Cómo clasifica IARC los agentes cancerígenos? Tiene su propia clasificación. Por ejemplo, considera cancerígeno tipo 1 a los cancerígenos claramente probados. El tabaco, los asbestos, las radiaciones ionizantes. Considera 2A, probable cancerígeno, aquellos de los que hay bastantes pruebas, pero no está garantizado. Por ejemplo, en este caso, de las radiaciones no ionizantes, la luz visible. La luz visible por la noche, hay muchos indicios de que sea cancerígena porque suprime la melatonina. Y, de hecho, las personas que hacen turnos de noche, azafatas, enfermeras, enfermeros, tienen una mayor incidencia de cánceres hormonodependientes. Ese es un probable cancerígeno. Y los campos de baja frecuencia, los 50 Hz, en el 2002, lo define como un posible cancerígeno, por debajo del nivel de probable, pero con bastantes datos a favor de que eso fuera así. ¿Qué otros agentes considera IARC posibles cancerígenos?
Pues uno de ellos que se menciona mucho es el café, efectivamente. El café lo considera como un posible cancerígeno. No olvidemos que el café está hecho de semillas que están torrefactadas, que están calcinadas. Y cuántas veces no se nos ha dicho no uses demasiado veces el mismo aceite porque eso va a generar unas moléculas relacionadas con el sobrecalentamiento y eso produce cáncer, o cuando quitamos la parte quemada al pan tostado porque se nos ha dicho y sabemos que es posiblemente cancerígeno. Bueno, pues el café está dentro de ese grupo y depende de cuánto café tome uno, de la sensibilidad personal de uno, etcétera, pero es un posible cancerígeno. Pero no solamente el café, están las creosotas, está el DDT en ese listado de posibles, el plomo, formaldehído, gases de combustión. Cuando nosotros en el laboratorio trabajamos con alguno de estos agentes, estamos obligados por ley a hacerlo dentro de campana de gases y con guantes y con mascarilla por sus posibles propiedades, dañinas, incluidas las posibles cancerígenas. Luego, no es ninguna broma ni ninguna capricho el que esos campos de baja frecuencia estén dentro de ese listado de posibles cancerígenos. No os vale quitarle hierro hablando del café. Pero eso fue en el 2002, estamos en el 2019, ha habido más datos al respecto. Este trabajo que traigo aquí solo para comentar, que es de Carpenter, es del 2019, está en el Environmental Research, la revista, y dice campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja y cáncer. ¿De qué manera la fuente de financiación afecta a los resultados? Bueno, eso es sabido hace mucho. La fuente de financiación afecta, es decir, en general, estudios hechos con financiación pública encuentran efectos, mientras que los hechos realizados con financiación privada pues tienden a encontrar efectos. Y la diferencia agrupando unos y otros es estadísticamente significativa. ¿Vale? Bueno, el autor de este trabajo vuelve a hablar de eso, hace un análisis, una revisión, pero lo que me importa aquí es que dice, en su resumen, dice, cuando se elimina el sesgo debido a la fuente de financiación, la evidencia de que los campos magnéticos incrementan el riesgo de cáncer es consistente y concluyente. Además, los adultos también están en riesgo, no solo los niños, y hay fuerte evidencia de cánceres además de la leucemia, particularmente cáncer de cerebro y cáncer de mama. Es decir, se refuerza la idea de que puede haber efectos de cáncer. ¿Qué dice ICNIR de todo esto? ICNIR en el 2008, una reunión que se hizo sobre factores de riesgo en leucemia, en leucemia de niños. En el 2008, es decir, que IARC ya había dicho lo que tenía que decir del posible cancerígeno. Dice ICNIR, los estudios epidemiológicos de exposición a radiaciones no ionizantes en el rango de 50 a 60 Hz han revelado consistentemente un riesgo incrementado de leucemia a intensidades de campo a partir de 0,3-0,4 microterras. Eso lo reconoce ICNIR en el 2008. Pero luego dice, no existe una explicación biológica para tal efecto. Y como para ICNIR no hay una explicación biológica para tal efecto, ICNIR mantiene ahora, en el 2022, sus niveles de referencia para 50 Hz en 100-200 microterras, muy por encima de 0,304, para el público y en hasta 6.000 microterras para los trabajadores ocupacionales, porque considera que no existe una explicación biológica. Bueno, no existe una explicación biológica. Bueno, nosotros somos biológicos, somos biomédicos y estudiamos la posibilidad de que haya una explicación biológica. Y trabajamos in vivo con animales y trabajamos in vitro, sobre todo in vitro, con células de cáncer humanas, intentando identificar potenciales blancos moleculares de estos campos electromagnéticos. Este es nuestro equipo, que está formado sobre todo por investigadoras, alguna ingeniera, algún ingeniero y un técnico de laboratorio. Y llevamos años publicando efectos o nuestros estudios sobre mecanismos de respuesta proliferativa en células de cáncer humano, expuestas a campos de baja frecuencia débiles, campos de 50 Hz. Respuesta proliferativa en células de cáncer humano. Hombre, los cánceres, si a una célula de cáncer sometiéndola a un campo electromagnético la hace proliferar más rápidamente,
eso sería un mecanismo de respuesta, porque eso es lo que hacen los cánceres, proliferar la célula de cáncer de una manera descontrolada y al final forman tumores que te acaban matando, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos pues una serie de estudios publicados en esa materia y el último pues lo hemos enviado el mes pasado. Estamos a la espera de que nos diga la revista si lo quiere publicar, si me parece interesante. Pero tenemos bastante experiencia. ¿Qué hemos llegado a saber después de todos estos años estudiando esa materia? Bueno, pues hemos llegado a saber que las radiaciones no ionizantes tienen efectos que son no genotóxicos. No hace falta que sea un efecto genotóxico directo. Estos son los mecanismos de las radiaciones ionizantes de los que hablábamos antes, mecanismos genotóxicos. ¿Cómo? Pues directamente provocando ionización en la molécula del ADN, eso es el efecto directo, o por ionización en la molécula de agua, por ejemplo, que genera radicales libres que provocan un daño. Un 60% del daño genotóxico de la radiación ionizante es indirecto. Bueno, nosotros lo que sabemos, hemos llegado a nosotros y otros, claro, investigan esta materia, un campo magnético débil puede inducir proliferación en células de cáncer humano sin necesidad de hacer daño al ADN, sin necesidad de efectos genotóxicos por ionización. Basta con que la señal electromagnética sea interpretada por la célula como un mensaje o una orden de dividirse. Naturalmente, es que las células se comunican entre ellas de una manera muy sutil, química o eléctrica. No hace falta una gran energía, las células no se comunican entre ellas a base de patadas o de collejas para mover a la célula. No, basta es que mandar una señal y que la célula sea capaz de entender esa señal, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionaría eso? Mira, esto es una proteína de membrana celular, esto es fácil de entender, ¿eh? No se me asuste. Una proteína de membrana celular que está inserta en la membrana de una célula. La membrana es una bicapa lipídica, bueno, pues estaría aquí, ¿no? Esta sería la membrana celular y esta sería un receptor de una proteína de membrana. Si ese receptor es sensible a un campo de determinada frecuencia, lo que va a ocurrir es que va a entender que hay una orden, por ejemplo, de proliferación o de lo que sea, una orden que le da el campo, ese campo de baja intensidad y de baja frecuencia. Y en respuesta a esa orden, la célula genera una cascada de efectos a nivel molecular en el interior de la célula. Puede dar lugar a proliferación celular, puede dar lugar a muerte celular, puede dar lugar a diferenciación celular, pero no hace falta, eso es lo importante, hay que tener, no hace falta, no es la gran intensidad de esto la que provoca obliga a la célula a dividirse, a partirse en dos, no, es el propio metabolismo celular el que genera la energía para dar respuesta a esa orden. Solo hace falta una orden, no hace falta más. La célula hace el resto y lo hace con su energía metabólica, la mitocondria, ¿vale? Eso es lo que hemos aprendido. Un ejemplo de cómo sucede eso, para entendernos. Este trabajo está publicado por nosotros, María Antonia Martínez y colaboradores de nuestro equipo, en respuesta inmediata de células humanas de cáncer a campos débiles de 50 hercios. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Esta sería la membrana celular de la que hemos hablado. El espacio intracelular, citoplasma, membrana celular y espacio extracelular. Bueno, en este caso, nuestras células de cáncer humano, pues que son células de neuroblastoma, hay una proteína de membrana. Y en esa proteína de membrana, en este punto, pues hay una interacción que llaman zinc-tiol, que está formada por zinc y hay un grupo sulfuro que está formando ese enlace, que mantiene ese puente hecho. Bien, si nosotros sometemos a estas células y por lo tanto a estos receptores a una señal, a un campo magnético de 50 hercios de baja intensidad, débil, en unas condiciones de resonancia, que llaman de ciclotrón, eso va a hacer resonar el sulfuro. Y al hacer resonar el sulfuro, lo que va a ocurrir es que va a haber una disfunción y se va a romper el puente. Y cuando se rompe ese puente, y eso ocurre a los 5 minutos, esta proteína se ha activado, ¿vale? La ruptura del puente es lo que hace que la proteína empiece a funcionar. Se activa la proteína y luego hay una cascada de efectos que no describimos aquí, que van a hacer que un factor de crecimiento epidérmico se active, se fosforile. Entonces, se lo hace a los 10 minutos. Es decir, de un efecto que ha ocurrido en la parte exterior de la célula, porque se ha
activado un receptor, pasamos ya a algo que ocurre dentro de la célula, con una activación de un factor de crecimiento. Y después de eso, lo siguiente que ocurre es que al día siguiente las células hacen todo esto. Todo esto lo ha descrito nuestro laboratorio y se estimula el ciclo de división celular. Y las células pierden los mecanismos de control de división y eso estimula la proliferación celular. Es decir, que de un efecto producido a 5 o 10 minutos en el exterior de la célula con un campo de 50 Hz, a los 3 días tenemos un incremento en la proliferación celular de células de cáncer. Luego, ese es un mecanismo, claramente. Ese es el que nosotros hemos descrito, uno de ellos, y otros autores han descrito otros, ¿vale? No son mecanismos por ionización. No hace falta dañar la molécula de ADN. Solamente hace falta que la célula tenga unos receptores que permitan entender que ese campo es una orden de división. La buena noticia es que este efecto se puede parar. Si utilizamos un agente oncostático como es la melatonina, lo que estamos haciendo es que esto no sucede. Y al no suceder esto, hay una reversión de los efectos que habían ocurrido. De manera que, si esto lo pudiéramos extrapolar a humanos, que no podemos, diríamos, un sujeto con déficit de melatonina puede ser más sensible a campos de 50 Hz, mientras que un sujeto con buena melatonina pues va a evitar que ese incremento en la proliferación celular ocurra. Pero eso es especulativo. Pero el mecanismo está y existe, ¿vale? De manera que, ¿a dónde llegamos con esto resumiendo mucho? Los actuales conocimientos sobre los mecanismos demuestran que sí existe una explicación biológica, diga lo que diga IGNIR. Lo que no podemos todavía es proponer límites alternativos a los de IGNIR para exposiciones crónicas. Con los datos que tenemos todavía no podemos decir, cuidado, a un niño no se le puede exponer durante los primeros años de su vida a campos por encima de esto. Una mujer gestante no debe exponerse a niveles por encima de esto porque a lo mejor el feto se ve dañado. Una persona anciana, eso todavía no tenemos medios de proponer unos límites para exposiciones crónicas en casos determinados. No lo tenemos. Pero sí sabemos, por ejemplo, que podemos conocer mecanismos de respuesta que hasta ahora estaban ignorados a la hora de hacer la normativa de protección. Podemos inferir claramente que los límites IGNIR no garantizan la protección ante exposiciones repetidas o crónicas. No. Podemos proponer estrategias de prevención de efectos, por ejemplo, pues en algunos casos, suplemento de melatonina o cuidar las exposiciones nocturnas. Proponer áreas y estrategias eficaces para nuevas investigaciones. Medir y hacer modelos de niveles de ya no sería tan interesante. Es interesante ir a estudiar los mecanismos, ¿vale? Podemos abordar la investigación y el desarrollo de terapias emergentes, efectivamente. Si con campos electromagnéticos podemos mandar a las células órdenes de dividirse, célula de cáncer, podemos con otras señales mandar a las células órdenes de dejar de dividirse. Ya digo que sí, porque estamos trabajando en ello. Pero estos conocimientos nos permiten hacernos esas preguntas e investigar esos temas. Y nos permiten proponer diversas estrategias de minimización de la exposición, que es a lo que vamos ahora. Estrategias simples de minimización. Primero, hemos dicho antes, la distancia a la fuente. Como decae con la distancia, pues en este caso con el cuadrado, incrementar la distancia. El enterramiento de líneas, veremos que es un sistema eficaz. Atención a los centros de transformación. Es preferible que estén fuera del edificio, entre otras razones pues, para evitar percepción de riesgo de las personas que viven en el edificio. Tenemos bastante experiencia en eso. También hacer un diseño correcto de las conducciones interiores para minimizar la generación de campos electromagnéticos y el apantallamiento de conductores, no de recintos. Con ese tipo de campos no se trata de apantallar una habitación o apantallar una vivienda. Hay que apantallar los conductores para evitar que emitan campos electromagnéticos. Vamos a ello. Empezamos con las líneas eléctricas. Las líneas eléctricas emiten campos electromagnéticos, es decir, con un componente eléctrico y un componente magnético. El componente eléctrico que lo tenemos aquí es fácil de apantallar. Los muros lo apantallan bastante bien, incluso los árboles que hay pues en los alrededores de la línea pueden apantallar parte del campo eléctrico. El campo magnético es mucho más difícil de apantallar porque, como decíamos antes, a estas frecuencias es muy penetrante. Bien, esto sería el caso de una línea eléctrica. Aquí tenemos campo magnético en microterla y aquí tenemos distancia
a la vertical de la línea. En un caso de, por ejemplo, de 400 kilovoltios, pues tenemos que se puede alcanzar en la vertical cerca de 6 microterras. Luego decaen pues, con la distancia. A 130 kilovoltios, pues tenemos valores de hasta 2 microterras. Bien, estos valores son valores aproximados, porque dependiendo de la configuración de la línea, dependiendo de la corriente que esté pasando en ese momento, dependiendo de la altura de los cables, los valores reales cambian. De manera que cuando muchas veces las personas nos preguntan, dicen, es que tengo una línea eléctrica a 40 metros de mi casa, ¿eso es peligroso? Yo no puedo saber qué campo tiene usted ahí, eso hay que medirlo. No se puede hacer cálculos aproximados válidos porque no, eso hay que medirlo. Entonces, lo que nosotros proponemos, porque tenemos bastantes consultas al respecto, es si uno va a comprarse una casa cerca de una línea de alta tensión o uno va a vender una casa cerca de una línea eléctrica o a comprar un terreno, que contrate a alguien que le haga unas mediciones válidas y entonces sabrá cuáles son los niveles reales en esa vivienda o en esa zona. Si lo que quiere es garantizarse que vive una zona por debajo de esos 0,3 microterras de los que nos hablan la estadística, la epidemiología de leucemia en niños. Conviene, porque no es tanto lo que cuesta comparado con el valor de un terreno de la vivienda, y eso es una garantía, un valor añadido a la vivienda, si se hacen esas mediciones. Eso es lo que proponemos. Bien, estos son las líneas aéreas. Luego está la estrategia de enterramiento de líneas aéreas. Este es mi barrio, en Madrid. Había una línea eléctrica que pasaba sobre esta calle y la enterraron. Hacen una zanja de 2 metros o más y los cables los unen y pasan dentro de estos tubos de plástico. Luego se coloca encima una superficie de hormigón y se utiliza para otras conducciones. Asfalto, se retiran las torres y ya está. No es barato ni es simple, ¿no? Pero vamos, que es factible y es una estrategia en auge. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué gastar ese dinero? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, tiene una ventaja evidente, que esas casas valen más. Cuando las casas están cerca de una línea eléctrica, con la percepción que hay de riesgo, las casas pueden valer hasta un 30% menos. Ya eso revaloriza las viviendas y revaloriza el barrio. Pero en lo que se refiere a la exposición a campos electromagnéticos, tiene sus efectos. Esto es una línea eléctrica que hemos visto antes, aérea, de 400 kilovoltios. Esta línea azul, a 1 metro de altura, cuando medimos el campo, en esta línea vemos que los 6 microterras que veíamos antes, si nos alejamos 5 metros, pues estamos en poco menos de 6 microterras. Si nos alejamos 10 metros, pues estamos en 10 microterras. Si nos alejamos 20 metros, estamos en 2 microterras. ¿Vale? Bien, si enterramos la línea, si a una altura de 1 metro, como la otra, tenemos esta curva. Esta escala es distinta de la anterior, justo encima de la línea, en la vertical de la línea. Si nos ponemos de pie encima de esa zona enterrada, podemos estar a 10 microterras. Es más que esto, ¿vale? A 10 microterras. Pero es que si nos alejamos 2 metros, estamos aquí. Si nos alejamos 5 metros, tenemos unos valores mínimos. Antes nos tenemos que alejar, pues a lo mejor 100 metros o 50 metros para llegar a esos valores. De manera que lo que ocurre en ese caso es que las personas que viven en las viviendas que están en los lados de esa calle en la cual ha habido el enterramiento, pues los niveles a los que están expuestos son mínimos comparados con el anterior. Luego, el enterramiento es un sistema eficaz, aunque bueno, es caro. Hay estrategias adicionales que se toman en algunos casos, por ejemplo, en algunos sitios donde es necesario, pues se utilizan blindajes adicionales de determinado tipo de metales. Esto lo hacen en Italia. En Inglaterra, que son más pragmáticos, pues lo que hacen es configurar el cableado de una manera más cuidadosa para evitar la emisión de campos. Configuración de conducciones, pues esto es muy ventajoso. Los sistemas trifásicos tiene una carga equilibrada que se anulan unas a otras, es cero en cada instante, de manera que cuanto menor sea la distancia entre los conductores, mayor será la compensación entre el campo de los campos electromagnéticos y menor es el campo emitido al exterior o llega a menor distancia. Eso sí, hay menor disipación térmica.
Por eso las líneas aéreas tienen los cables tan separados, ¿no? O sea, la disipación es un problema en este caso. Entonces, no siempre se puede hacer, pero si se puede, conviene unir entre sí, o acercar entre sí los conductores. Otra estrategia fundamental que hay que tener en cuenta es evitar bucles. En esta vivienda, si ven, el circuito eléctrico forma aquí un bucle. Esto es una bobina que puede generar un campo electromagnético bastante intenso. Es mejor hacer esto. Evitamos esas bobinas, ese bucle. ¿Realmente eso es importante? Pues tenemos un caso, ¿no? que nos tocó atender. Era una vivienda que tenía debajo un restaurante asiático y resulta que los niños de esta vivienda presentaban, todos ellos, si no la mayoría, eran insomnes e hiperactivos. Y empezó, bueno, una vecina se interesó y nos llamaron, entonces hicimos mediciones. ¿Qué medimos? En el piso primero A, que estaba justo encima, encontramos, esto es una medición hecha a lo largo de una semana. Esto es, a la hora digamos, de la comida, la siesta, la cena, la noche, comida, siesta, narices, cena, la noche. A lo largo de esta semana se repetía que a las horas de la comida, la cena, merienda, había un incremento. Y llegaba a 10 microterlas. 10 microterlas. En una casa, generalmente, los niveles típicos están por debajo de 0,05 microterlas. 0,05. ¿Vale? Y la epidemiología de leucemia infantil habla de valores que deben estar por debajo de 0,3, 0,4 microterras. Bueno, estos niños estaban expuestos 2 veces al día, durante bastantes horas, a campos de 10 microterlas en el primer piso, y en el segundo piso, como estaba más alejado del restaurante, que realmente era la causa del problema, pues en vez de haber 10.000 nanoterlas, 10 microterlas, había 1.000 nanoterlas, 1 microterla, que también es muy alto. Bien, se investigó y efectivamente el problema estaba en que había un loop en la instalación eléctrica del restaurante. Bueno, se arregló y se acabó el problema, por lo menos no había esos campos. ¿Qué fue de los niños aquellos? Pues no puedo decir que ya no sean insomnes e hiperactivos porque nosotros no hemos seguido eso, no es nuestra función seguirlo, pero efectivamente había una coincidencia entre esos niños que tienen esos problemas y un campo inusitadamente elevado debido a un loop accidental en la instalación eléctrica. Eso hay que evitarlo. Centro de transformación, pues preferible que estén fuera de los edificios de viviendas. Porque en algunas zonas pues los campos son relativamente elevados. Claro, los vecinos no llegan a esto. Estos solamente llegan a acceder a esta zona pues los que trabajan en ellos, los técnicos, pero se han alcanzado niveles, en un medio nivel de hasta 300 microterlas. De manera que la medida de lo posible sacar los transformadores fuera de las viviendas. Otras fuentes de interior. Esto es curioso. Esto es una vivienda que está cerca de una línea de alta tensión. Y nos llamaron porque estaban preocupados. No les pasaba nada, pero estaban preocupados por los campos. Estuvimos midiendo. Estas son mediciones en el dormitorio y los campos eran de 0,03 microterlas, que es lo normal. Quiere decir que de esta línea a esta casa llegaba muy poco campo. Eso era preocupante. Entonces lo que hicimos fue colocar en la cama del matrimonio, colocamos un medidor y lo dejamos midiendo y les dijimos en un momento dado, ¿vosotros tenéis calefacción eléctrica? Sí, pues conectarla. Y la conectaron durante este periodo, durante unos minutos. El campo pasó a ser de 0,03 microterras a 1,34 microterras. Los campos más intensos que tenían en esa casa venían no de la línea de alta tensión, sino del propio sistema de calefacción. Como imaginan ustedes, el sistema de calefacción era por hilo radiante, que es muy eficaz y muy eficiente, pero genera campos electromagnéticos. Yo no digo que eso sea malo, pero si uno no quiere campos electromagnéticos, pues preferiría abstenerse de este tipo tan, como digo, eficiente de calefacción. Bueno, el apantallamiento, decíamos antes, no de los recintos, en este caso, de los conductores. El apantallamiento más eficaz es el envolvente, mucho más eficaz el envolvente que
o que, por supuesto, este otro, el discontinuo, porque el campo sale al exterior. Ahora, no todos los sistemas, no todos los metales son válidos para eso, según el material. Lo mejor son los mu-metales. Después están las aleaciones de tipo Conetic, otro tipo el permaloy, y no funciona tan bien, pero puede funcionar la chapa de transformador. Siempre, a ser posible, con una instalación envolvente. Decir, seguro que les quedan preguntas a ustedes, decir que nosotros somos voluntarios de la Sociedad Española de Protección Radiológica. Es esta Sociedad Española de Protección Radiológica, esta es su página web de entrada, SEPR. Si ustedes entran en esa página, van a encontrar arriba del todo una sección que es Pregúntale a la Sociedad Española de Protección Radiológica. En esa misma página se les invita a consultar esta información sobre radiación y telefonía móvil y de nuevo ¿te preocupan las radiaciones? Pregúntale a la sociedad. Esta sociedad de protección radiológica se creó y sigue funcionando con idea de estudiar y trabajar en radiación ionizante, protección ante radiación ionizante, sobre todo en el ámbito médico, en el ámbito de la industria. Nosotros somos un grupo de trabajo que está dentro de esta sociedad, pero especializados en radiaciones no ionizantes. Decirle que a pesar de que no somos ni el 1% de la sociedad, en esta sección más del 50% de las preguntas son sobre no ionizantes, no sobre ionizantes. Hay un interés en esto por parte del público y por parte de los profesionales. Nos mandan sus consultas, nosotros las respondamos en un plazo lo más breve posible, son trabajo de voluntariado y como somos personas, los que lo hacemos somos investigadores y somos independientes, no se nos paga por ello, independiente en todos los sentidos, pues parece ser que nuestras respuestas son valoradas por el público. De manera que yo les invito a que si tienen alguna pregunta después de esta charla, alguna duda, nos la envíen. Pinchan aquí, escriben su pregunta y les será respondida. Es en un plazo breve, suele ser una semana o menos. De manera que, resumiendo, bueno, en protección radiológica en bajas frecuencias. Bueno, pues tenemos que decir que las directrices SIGNIR de la Unión Europea protegen para efectos neuroeléctricos inmediatos y exclusivamente para eso. No consideran esas directrices los efectos por exposición crónica residencial ocupacional, no los tienen en cuenta. Existen indicios, y ARC lo considera así, de cáncer y otros daños por exposición crónica. Existen mecanismos, nosotros y otros investigadores los hemos puesto en manifiesto, de respuesta celular que explican potenciales daños a medio o largo plazo. Excepto en las personas, eso también es importante, que sean electrohipersensibles o por ser electrohipersensibles, el riesgo individual de daño es bajo moderado. Es decir, no hay que estar obsesionado con la idea de que si en casa tengo campos electromagnéticos, porque aunque uno tenga campos electromagnéticos elevados, la probabilidad de que a uno le afecten, a no ser que sea un electrohipersensible, la probabilidad es baja, moderada, baja. Y existen diversas estrategias de minimización de exposición que son relativamente simples y fáciles de implementar. Y creo que esto es todo. Muchas gracias por su interés y espero que les haya servido de algo y, como decía antes, les haya planteado más que respuestas, preguntas y dudas esta charla. Esto es todo. Muchas gracias.